Hola, ¿sabías que los unicóforos son un grupo hermano de los artrópodos y que además son el único filo animal en ser enteramente terrestres? Acompáñanos en nuestra sección Webinars Artrópodos en la Ciencia, donde tendremos como invitado al investigador Gonzalo Giribet. Mi nombre es Yesenia Morales y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Gracias. Primero quería dar las gracias por esta invitación para hablar en el Día de la Biodiversidad y reunirnos con tantos colegas por todo el mundo. Lo más importante que quería decir primero es que, aunque la serie de charlas son de artrópodos, la que voy a dar yo es de los onicóforos, que es el grupo hermano de los artrópodos. No es un grupo tan diverso como los artrópodos, pero tiene una importancia evolutiva muy grande porque constituye ese grupo hermano que nos permite comparar un grupo hiperdiverso con uno que no es muy diverso, un grupo que tiene una serie de características como la cutícula esclerotizada y los apéndices articulados, con otro que tiene una cutícula que no está esclerotizada, que tiene un tipo de apéndices que aún son lobopodios y que son muy diferentes. Bueno, pues eso es exactamente lo que quería hablar hoy. Los onicóforos, que son los grandes desconocidos, pero parientes de los artrópodos, ¿no? Es un grupo que aunque no le dedico demasiado tiempo de la investigación, yo me dedico más a opiniones de arácnidos en general, es un grupo que siempre está ahí, que siempre tengo más ganas de trabajar y que me fascina por muchas cuestiones. Y lo primero es por la belleza que tiene este grupo, que se puede ver, pues bueno, evidentemente ya en estas fotografías, ¿no? Es el grupo, como decía antes, estoy teniendo problemas con... bueno, ahí. El grupo hermano de los artrópodos, también relacionados con tardígrados, en un clado que se llama Panarthropod, ¿no? Y aquí tenemos el primer representante de los onicóforos, este grupo tan interesante que vamos a ver. Aquí una de mis fotos favoritas, uno de los onicóforos más bonitos que he visto, que es de Nueva Zelanda. ¿Qué son los onicóforos? Como podéis ver, son gusanos, se les llama a veces gusanos de terciopelo o en inglés velvet worms, por esta apariencia que tienen, así un poco aterciopelados. Y tienen pues una serie de segmentos que no son visibles desde el exterior más que en las patas o estos lobopodios que tienen, ¿no? Y realmente a nivel interno tienen algunos órganos que también son segmentados, pero su sistema nervioso, por ejemplo, no es segmentado. O sea, que tiene una combinación de segmentación y algunos caracteres que no están segmentados. Los onicóforos siempre se ponen en un contexto de los lobopodios del Cámbrico, una gran diversidad de fósiles que vivieron hace más de 500 millones de años y que realmente tenían una diversidad enorme. Hay una cantidad de esos lobopodios del Cámbrico, algunos de ellos, como Aishaya pedunculata, aquí a la derecha, que realmente se parecen mucho a los onicóforos actuales en dos características principales. Uno es tener una cutícula anulada que se puede ver aquí un poco por esta especie que parece que esté como cerrada. Y luego por los lobopodios, que son muy similares a los que encontramos en los onicóforos actuales. Pero tienen otras características, sobre todo en la parte anterior del cuerpo, que no son realmente lo mismo que se encuentran en los opiliones, en los onicóforos actuales. Ahí los opiliones es mi deformación profesional. Pero, aunque digamos eso, los onicóforos modernos no son los lobopodios del Cámbrico. Y además, los lobopodios del Cámbrico parece que hoy en día se entienden como muchos linajes, algunos de los cuales han dado origen a los onicóforos actuales, otros han dado origen a los tardígrados, otros han dado origen a los artrópodos. Los onicóforos es el único filo animal que es enteramente terrestre. Y este es el primer onicóforo que se describió en el 1826 en una monografía sobre moluscos del Caribe. Se describió como una babosa con pata.
Cuando se describió, pues pensaba eso, que era relacionado a los moluscos, no el grupo hermano de los artrópodos. Pero desde la descripción original, pues hemos aprendido muchísimo sobre la diversidad de este grupo y entendemos su posición filogenética, sobre todo basada en datos moleculares y también, evidentemente, en datos morfológicos, aspectos de la segmentación y de otros. Lo más fascinante de los onicóforos para mí es la forma en la que cazan. Y hay un vídeo de David Attenborough que quiero compartir, pero ahora tengo, bueno, no lo puedo compartir aquí, pero hay un enlace donde, o si buscáis comportamiento de los velvet worms, cómo cazan por la noche, es un comportamiento fascinante, con el cual cazan a las presas utilizando una especie de pegamento que expulsan de estas glándulas, de unos apéndices modificados que están más posteriores a las antenas y que son las glándulas estas del pegamento. ¿Okay? Y es una cosa única de este grupo de animales que les permite cazar artrópodos por la noche, sobre todo tienen muy poca visión, se manejan, caminan muy lentamente y utilizan sobre todo las antenas para palpar y para ver dónde puede haber algunas presas. La distribución es una de las cosas que me fascina también, ¿no? Porque es un grupo básicamente que se encuentra en lo que era antiguamente el hemisferio sur, la Gondwana, aunque hay algunas especies que están en el hemisferio norte. Pero hay dos familias. Es un grupo poco diverso de unas 150 especies con dos familias. Una familia en azul se encuentra en Chile, en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea. Es la familia Peripatopsidae. Es una familia que se encuentra distribuida en la Gondwana templada. Y luego hay un grupo tropical, que es el grupo que se encontraría en Colombia y en general en el neotrópico. Está aquí en verde, es la familia Peripatidae, con una especie también que vive en África y con unas poquitas especies. Estoy teniendo problemas con el ratón, perdón. Y con unas pocas especies que viven en el sudeste asiático. Pero la mayoría de especies de Peripatidae, la gran mayoría, están en el neotrópico. Y es un grupo que ha sido muy difícil de resolver, o está siendo muy difícil de resolver a nivel taxonómico y a nivel filogenético, y quiero hablar un poquito de esos aspectos. La biología de los animales es fascinante. En general viven en bosques húmedos templados o tropicales, pero también esta es una especie que vive en cuevas. Cuando viven en cuevas son totalmente despigmentadas. Y los podemos encontrar también en algún otro tipo de hábitat un poco más esclerófilo. Pero en general, cuando están en ámbitos esclerófilos, en ambientes esclerófilos, viven dentro de troncos donde pueden preservar la humedad. Normalmente bosques húmedos, tanto a nivel del mar como a mucha altitud. Tienen algunas características muy interesantes. Siendo un grupo poco diverso con unas 150 especies, hay especies que depositan huevos, que viven en Australia y en Nueva Zelanda. Y hay muchas especies, sobre todo todas del neotrópico, que dan a luz a individuos ya bastante desarrollados. Esto es una especie de trinidad, Macroperipatus torquatus, y este es un juvenil que me apareció en el vial donde colecté a la madre la noche anterior. Yo colecté solo a la madre y a la mañana siguiente, en vez de tener un onicóforo, tenía dos. Esto es un modo de reproducción muy interesante porque la madre no solo puede dar nacimiento a los bebés ya bastante desarrollados, sino que tiene, digamos, esta foto de aquí, esta ilustración de aquí es el útero, donde tiene diferentes estadios del desarrollo y puede ir dando a luz a diferentes bebés a lo largo de mucho tiempo, incluso de meses algunas veces. O sea, que no solo dan a luz a los individuos, sino que tienen diferentes, pueden controlar cómo los dan a luz, ¿no? Durante mucho tiempo. O sea, tienen algunas cuestiones de su biología que es realmente fascinante, y luego pues cuando los ves moverse y el comportamiento pues realmente son muy, muy atractivos. Lo que pasa es que a nivel taxonómico son muy difíciles. Abel ha estado hablando, por ejemplo, antes de las dificultades de trabajar con genitalia de animales muy pequeñitos, de embriones muy pequeñitos. Eso yo lo he venido haciendo mucho tiempo también.
El problema de estos animales es que no es que sean pequeños, son grandes, pero las características que realmente nos permiten distinguir a las especies son detalles muy difíciles de ver y que se tiene que utilizar en general microscopía electrónica de barrido, que no está al alcance de todo el mundo. Y además, muchas de las características no se ven si los animales no están preservados de una forma pues, adecuada para microscopía de escáner. Algunas de las características que se han utilizado para describir especies o incluso géneros eran artefactos de cómo se habían fijado los ejemplares. Con lo cual tenemos un grupo de taxonomía muy difícil donde es realmente imposible asignar una especie a un género, sobre todo en las especies neotropicales. Además tenemos otra cuestión, que muchos de estos animales que parecen lo mismo y que se habían descrito como una especie, cuando hacemos estudios genéticos vemos que están circunscritos a áreas muy pequeñitas. Aquí cada color representa una especie distinta de lo que era antes la única especie Cumbaggena occidentalis y que recientemente nosotros describimos varias especies crípticas basadas sobre todo en datos moleculares, porque todos los detalles a nivel morfológicos no nos permitían distinguir ninguna de esas especies. Entonces tenemos especies con caracteres taxonómicos muy difíciles y con rangos de distribución muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de especies se describieron a finales de los 1800 o a principios de los 1900, algunas de ellas con localidades como podía ser Australia o como podía ser Colombia. Y claro, cuando no tienes detalles morfológicos, cuando todas las especies son tan parecidas, y cuando no tienes ni siquiera detalles a nivel de qué localidad proceden dentro de Colombia, pues es muy difícil poner nombres a ejemplares que colectamos hoy en día. Entonces, una de las estrategias que estamos utilizando es investigar la filogenia a nivel mundial de las dos familias de onicóforos. Por ejemplo, es un trabajo que publicamos hace un par de años. La familia Peripatopside de la Gondwana templada queda bastante bien resuelta a nivel genérico y a nivel de las masas continentales donde viven. Por ejemplo, todas estas en verde son especies de Australia y Nueva Zelanda que forman un grupo monofilético. Las de Nueva Guinea también forman un grupo monofilético. Las de Sudáfrica también forman un grupo con Sudamérica. Cuando vamos a la familia Peripatidae, la familia neotropical, es mucho más difícil de reconstruir. Y aquí vemos que tenemos un grupo que ha probablemente radiado muy recientemente con la reconfiguración de toda la zona, sobre todo del Caribe, del Istmo de Panamá. Tendríamos una primera división de las especies de la cordillera, que sería, la cordillera sería estas especies de aquí, el género Operipatelus, y luego tenemos todas las especies del continente, de la zona del Caribe y la zona también de Brasil, donde es muy difícil de reconstruir la filogenia y donde las especies son muy difíciles también de reconocer a nivel morfológico. Todos los géneros, como Epiperipatus, Peripatus, Macroperipatus, aparecen distribuidos a lo largo del árbol, con lo cual no son monofiléticos. Y luego hay toda una serie de géneros monotípicos, géneros que contienen una única especie, que quedan entre medio de todos estos géneros que no están bien definidos. Con lo cual, la taxonomía a nivel de género es muy deficiente en estos onicóforos. Una de las cosas que hemos intentado hacer con mi estudiante Caitlin Baker es utilizar, en vez de unos pocos marcadores genéticos, utilizar aquí datos filogenómicos con muchos cientos, centenares o miles de genes derivados de transcriptomas. Y hemos visto que ocurre lo mismo que con los datos que utilizamos con unos pocos marcadores filogenéticos. Y es que hay muy poca resolución en la base de todo este clado de onicóforos, sobre todo de la zona del Caribe y de la zona de Brasil. O sea que es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando. Pero una de las cuestiones más importantes es también que para entender la diversidad de los Peripatidae americanos va a requerir un estudio genético no solo del material que estamos recolectando actualmente, pero sobre todo del material histórico que utilizaron gente como Bouvier para describir las especies en los años 1800 y principios de los 1900. O sea, una de las estrategias que queremos utilizar es secuenciar
material tipo, utilizando técnicas especiales para genómica de material de museos antiguos, donde podamos realmente asignar luego especies o nombres a datos genéticos más concretos, con lo cual podamos volver a recolectar en Colombia y decir, bueno, teníamos una especie con este nombre, Peripatus sp o Peripatus bouvieri, que es de una localidad, y podemos ver que las secuencias del tipo se corresponden a las secuencias de los ejemplares modernos de esta zona mucho más concreta. Y una vez tengamos toda esa base taxonómica basada en gran parte en el genotipo del material tipo de esos onicóforos, queremos seguir utilizando los onicóforos como modelo para estudiar la biodiversidad, sobre todo en la zona del Caribe, y con la zona del Caribe me refiero a la zona extensa del clado de onicóforos que no es precisamente de la cordillera, aunque también queda mucho trabajo por hacer con todos los onicóforos de la cordillera, sobre todo porque hay muchas especies por describir en ese tema. Por último, quería agradecer al grupo de investigación de arácnidos y miriápodos por la invitación, aunque no ha habido mucho tiempo para preparar esto. Creo que han hecho un trabajo excelente en traer a tantos colegas de todo el mundo a hablar en general, artrópodos y onicóforos. Y sobre todo a mis colaboradores también en el trabajo de onicóforos, especialmente Kevin Baker, que acaba de terminar su doctorado trabajando en parte en los onicóforos, Ligia Benavides, una colombiana que conocéis muy bien todos vosotros, que también ha estado trabajando conmigo en muchos aspectos de arácnidos y de onicóforos, y a Cristiano Sampaio Costa, colaborador en Brasil y experto en la taxonomía, sobre todo de la familia Peripatidae. Y a todos los que están en el canal de YouTube por su atención. Una pena que no nos podamos ver todos, pero bueno, espero que les haya sido interesante, como mínimo para abrir nuevas preguntas o para reconocer algunos de estos animales tan bonitos que alguna vez habrán encontrado si están pues haciendo trabajo de campo en el Neotrópico. Muchas gracias. Si te gustó este video, regálale un me gusta y compártelo con tus amigos. Encuéntranos en redes sociales como Artrópoda TV. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.